y la coalición universitaria, que es una agrupación en la cual todos los que formamos parte de este equipo participamos, y hemos encontrado a través de esta herramienta una manera de militar académicamente nuestro claustro y nuestra facultad. Esta vocación de juntar el mundo productivo con el mundo académico, la verdad que ha dado no solo buenos resultados, sino muy buenas repercusiones entre la comunidad de graduados y la comunidad de profesores también, y no menos en la de estudiantes. Y han empezado a surgir también nuevas ideas, nuevas propuestas. Recién conversábamos con Horacio y con Matías la posibilidad de no solo repetir el año que viene una experiencia como esta de hacer un curso, sino también de poder organizar alguna visita a la planta y poder ver in situ los diferentes espacios que ellos armaron especialmente para ver el funcionamiento y el trabajo y la instalación, las soldaduras y todos los diferentes temas que atañen a los sistemas de climatización de la empresa, cosa que nos vendría también a nosotros muy, muy bien como profesionales y como graduados, como estudiantes también, para seguir aprendiendo y seguir actualizando el conocimiento, que es un poco el fin de todo esto. Así que, de alguna manera, quería agradecerles por haber llegado a esta clase, a esta tercera y última clase, y también por haber participado con tanta energía y buena onda. Y bueno, como siempre digo, esto recién empieza, estamos empezando a armar un espacio de encuentro que tengo la certeza de que cada vez va a ser más grande y cada vez va a ser más participativo. Así que no los quiero aburrir mucho. Horacio, Mati, si están ahí, les cedo la palabra y bueno, los escucho atentamente. Bueno, Gracias a todos. bueno, nuevamente gracias Mariano, gracias Matías también por estar fuera de horario laboral, así que, y gracias a todos los que están conectados. Espero que hayan todos estado en los primeros cursos, la verdad que fue bastante intensivo y muy rápido. A veces dar aire acondicionado en pocas clases es saturador, porque la verdad que hay muchos conceptos que nosotros vamos dejando de lado, porque la verdad que es una charla de 2 horitas y no queremos que se aburran. Son conceptos a veces demasiado de las ingenierías o de los técnicos y, y a veces cuando tenemos un contacto con este tipo de instalaciones nos va a servir. Eh, y cuando, digamos, cuando venga para el futuro, bueno, recordaremos algo. Y si no, estaremos acá para colaborar bueno, con la información junto con Matías para darle un asesoramiento, no digamos muy extremo, porque nosotros tenemos una función como empresa, como compañía, digamos, tenemos que ser rentables, pero sí dar un ligero y lo más amplio posible de nuestros productos y de algunos aspectos técnicos. Así que, bueno, me parece que ya estamos medianamente en condiciones de comenzar. Eh, Creo que ustedes ya están viendo la pantalla, ¿no? Mati. Así es, Horacio, Ok, estamos viendo Sí, la estás pantalla, la presentándonos. placa. Sí, sí. bien, 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 bueno. Bueno, en la clase anterior habíamos quedado en esta diapositiva donde se pueden colocar las condensadoras en un ambiente cerrado. Obviamente que hay que canalizar la ventilación digamos, que no se genere un cortocircuito entre el aire caliente que está saliendo hacia arriba y el aire que se toma de los laterales para, digamos, el ingreso de aire fresco, por así decirlo, en esta parte, y el aire caliente sale por arriba. Se puede canalizar. Si esto no le ponemos un conducto, lo que va a hacer el ventilador va a rebotar sobre este techo y este mismo aire va a ser tomado de vuelta por la serpentina. Por eso es importante. ¿Se puede poner en el interior? Sí, se puede poner, pero hay que hacer este tipo de canalizaciones. Justamente esto es lo que estoy explicando y esto es lo cómo resulta. El ventilador tiene una determinada potencia o contrapresión, como se llama bien en la jerga,
para vencer una curva y un tendido de un conducto recto y una reja, obviamente, eso genera una contrapresión. Entonces, el ventilador va a estar en condiciones de soportar esta contrapresión. Con lo cual, si sucede este caso, bueno, hay que atender las distancias mínimas entre unidades, entre los espacios de servicio. Aquí hay espacios de servicio necesarios para que un técnico pueda circular por atrás de la condensadora, al menos 50 centímetros, para que, bueno, en la parte electrónica como en la parte de cañerías pueda estar operando desde ese lugar. Bueno, nosotros como profesionales de la arquitectura, esta presentación está apuntada a instaladores que hacen este tipo de, llamémosle, instalaciones de BRB. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta como profesionales es, bueno, que la ubicación de la unidad, por ejemplo, condensadora, como mostraba recién, tenga una buena y adecuada ventilación. Que las unidades, en este caso, como acá, estén niveladas y estén digamos, con los accesos a la parte electrónica de un lugar franco, al menos 30 centímetros, que podamos sacar el drenaje del condensado, así como cualquier split o cualquier unidad interior tiene que drenar. Entonces todas las unidades interiores tienen, por lo menos en BRB, al menos bomba de condensado. Eso aliviana un poco la evacuación del drenaje del agua de condensado para que por lo menos le ganemos unos centímetros en altura y después tomemos la pendiente por gravedad. Pero digamos, la mayoría lo tiene. Hay que prestarle atención a los que no tienen, son muy poquitos, pero la idea es que, bueno, justamente todo esto se haga en condiciones lo más adecuadas posible y cercano a lo que dicen nuestros manuales de ingeniería. Bueno, esto es un poco dando cuenta de que las conexiones son de rosca Flair, no necesitas soldar en la conexión con la unidad interior, o sea, la cañería simplemente es un abocardado que se hace a la cañería y la tuerca hace la veces del sello para la cañería. Hay longitudes que hay que respetar, pendientes que hay que mantener y estar atentos. Cuando colocamos unidades interiores de conducto en los sistemas de BRB, esto obviamente va dentro de un cielo raso, va a haber una distribución de aire, una inyección de aire a partir de esta boca y un retorno por la parte posterior. Con lo cual, cada unidad, dependiendo un poquito del modelo, tendrá determinada contrapresión. Lo que está mostrando acá es cómo setear esa contrapresión independientemente del modelo. O sea, podemos decirle a esta unidad que solo pueda desarrollar una contrapresión de 30 pascales, esto es así como 3 milímetros de columna de agua. Y disculpen si es muy técnico, pero es así, es riguroso esta información, hasta 20 milímetros de columna de agua o 200 pascales. Esto es una configuración en el seteo del control remoto. Con lo cual, esto se puede lograr, se puede modificar y eso tiene que ver con la distribución que tengamos en el ambiente, si es necesario subirla o disminuirla en función de la exigencia. Bueno, em, rápidamente, las conexiones con un control remoto, toda unidad interior tiene un control remoto, o alámbrico o inalámbrico, no importa, pero necesita un control remoto. Hay diferentes, lo que está hablando acá es P1, P2, F1, F2, no me voy a meter en esto, pero tengan en cuenta que la electrónica tiene que viajar por todas las unidades interiores y el control remoto, si es dedicado a una sola unidad, es a sí mismo o puede ser que en un solo ambiente haya 3 unidades, por ejemplo, y requiera un solo control remoto. Entonces se puede enlazar las 3 unidades interiores con un solo control porque sabemos que, no sé, si es un salón, no se van a prender de a una, sino que se van a prender las 3 juntas, por ejemplo.
Esta es la posibilidad que tiene el sistema BRB. O sea, podemos hacer en función, adaptarnos, el equipo se puede adaptar o la electrónica se puede adaptar a los diseños de cada ambiente. Cuando es inalámbrico, obviamente lo que vamos a tener es un receptor infrarrojo colocado en el cielo raso y en la mano vamos a tener el control inalámbrico, al cual vamos a tener que apuntar a esa célula. Em, Recuerden que cuando hablamos de BRB, los sensores están acá también en el control remoto, están en la unidad interior y en la unidad interior y en el control remoto. ¿Por qué? Porque de esa manera puede optimizar el rendimiento del sistema BRB, sabiendo qué le pasa al ambiente y sabiendo lo que está pasando dentro de la unidad interior, cómo está recibiendo el aire para llegar al set point. Eso va a hacer que abra más la válvula, más el ventilador, trabaje más el compresor. O sea, hay una serie escalonada de dispositivos en el cual van a requerir y van a determinar en función de la información que está viajando por el sistema para determinar si tenemos que, digamos, el compresor tiene que trabajar más, los ventiladores tienen que trabajar más o menos. Eso es en función de la demanda instantánea que tengamos en cada uno de los ambientes. Em, Estos son diferentes formas de conectarse, no me voy a meter mucho más en esto. Pueden ser principales o- digamos, de apoyo, así que hay diferentes configuraciones. Em, no hubo la oportunidad de mostrarles cómo es el software para selección de estos equipos, pero esto es un reporte de la selección. ¿Qué quiere decir es esto? Que tenemos una unidad exterior, en este caso llamada RXYM6, una unidad exterior y varias unidades interiores, a las cuales el sistema o el software lo que hace es dimensionar los diámetros requeridos para cada una de ellas en función de una distribución como requiera la planta de arquitectura, ¿no? Y también selecciona los accesorios necesarios. Estos KHRP serían accesorios en la cañería para distribuir correctamente el refrigerante. Y también sale la parte del cableado electrónico, con lo cual hay que hacer le llamamos una guirnalda, o sea, conectar en serie de una más una más una más una hasta la condensadora. Es como tomarse la mano unos a otros, y si alguno se suelta, la condensadora, una vez que se pone en marcha, va a detectar que alguien está sin conexión. Eso requerirá que verifiquemos conexiones del cableo electrónico. Y a la vez en la misma plaqueta se va a conectar a el control remoto. Este es digamos, un esquema, inclusive da la potencia que va a consumir todo el sistema. em, y obviamente las capacidades. Obviamente esto es un recorte del reporte. Hay una tabla de capacidades en función de cómo está rindiendo cada una de las unidades interiores en esta asociación con esta condensadora y en la peor condición del año que va a ser, no sé, un día en enero de 35 grados, por ejemplo. Entonces, seguimos con más especificaciones. Voy a hacer un barrido rápido nada más. Los diámetros, estos son diámetros de cañería que se requerirán en una instalación. Lo que se norma acá es, bueno, sí, pueden utilizar estos diámetros con este espesor de pared de la cañería. O sea que este espesor deberá ser en los menores diámetros de 0,8 y en los mayores de 1 y en los más grandes aún de 1,4 y 1,6. Eso tiene que ver porque el caño deberá trabajar a una determinada presión de trabajo y el espesor es el que va a estar eh, tomando y sufriendo esa presión. Entonces, con estos espesores garantizamos que la instalación está correctamente ejecutada y no va a tener inconveniente cuando esté funcionando el sistema. Obviamente, esta tabla está determinada para el tipo de refrigerante que se está utilizando, que es el 410. Si pasamos a otro tipo de refrigerantes, habrá que, digamos, conseguir las tablas para ese tipo de refrigerante cuando cambiemos. Bueno, este es un esquema
así a nivel somero, a qué distancia puedo colocar un BRB de todas las unidades interiores. Llamémosle que la unidad, en este caso será la F, no está la letra aquí, pero esta sería la más alejada. O sea, desde la más alejada a la condensadora, puedo tener estos metros que dice acá, 165 metros. O sea, de la A, los tramos que figuran en A más F más G más H más I, estos tramos pueden sumar 165 metros. O sea, puedo estar en una manzana y en la otra manzana puede estar la condensadora, y las unidades interiores en el otro bloque. Eh, esta distancia es lo mismo, lo que pasa es que es equivalente. O sea, acá está sumando codos o desviaciones, eh, y lo llama 190 metros equivalentes, se llaman. La sumatoria, obviamente, de todas las cañerías no deben superar los 1000 metros, y la altura máxima entre la más baja, vamos a llamar que sea esta la más baja, y la condensadora, que podría estar en la azotea, podría estar a 90 metros como máximo. Y la diferencia de nivel, por ejemplo, entre la más alta y la más baja de las unidades interiores, eh, esto se entiende como 30 metros, o sea, como si pusiese la condensadora en la azotea y puedo alimentar desde el 10.º piso hasta el primero con un mismo sistema. O sea, tiene que haber no más de 30 metros, teniendo en cuenta que cada uno de los niveles tiene 3 metros, ¿no? Si tiene más, obviamente se va a reducir. Pero podríamos alimentarlo, de esta manera. Bueno, acá estamos hablando, para los sistemas más pequeños, porque este era el sistema de condensadoras modulares, y los sistemas BRB Small, que son más adaptados para residencias, donde la capacidad no es tan grande. Acá ya hay una pequeña diferencia que, bueno, en vez de ser 90 son 50, en vez de ser 30 son 15, em, y dependiendo un poquito de la capacidad, hay diferencias geométricas en las distancias para que esta condensadora de 4 o 5 HP no funcione en el estándar que dice el fabricante. Bueno, esto es algo muy de los instaladores termomecánicos, pero la instalación de las cañerías refrigerante, eh, tiene que estar en estas condiciones, que estén secas por dentro, que estén limpias por dentro, esto llámese polvo de obra, alguna que otra, este, este, puede llegar a estar una viruta del corte de la cañería, y debe estar apretado, presurizado en los sistemas. Con lo cual, esto es lo que se requerirá como mínima condición para las instalaciones de las cañerías en BRB. Esto los instaladores lo saben, eh, y en el proceso de montaje de cañerías se tiene que tener en cuenta más que nada estos primeros puntos. Esto es al final de la instalación. Esto, ni suciedad ni virutas en la cañería, estos perjudican al sistema directamente. Por eso acá se hace hincapié de que una vez que se termina la tarea de montaje, hay que tapar las cañerías para el día siguiente, volver a continuar con la, con la soldadura de la cañería, la prolongación de la cañería, que el almacenaje estuviese en condiciones también. Porque en la obra, bueno, no es una obra, nunca tenemos una obra limpia, así que siempre hay polvo, volando en todos los espacios y en todos los ambientes. Y esto es justamente lo que queremos evitar. Esto no debe suceder. ¿Se puede limpiar? Sí, pero cuanto más, eh, cuanto más previsiones tengamos al inicio de las instalaciones, bueno, menos tiempo vamos a tardar en poner en marcha los sistemas. Esto perjudica directamente a las válvulas, a los compresores. em, Esto es una forma de decir cómo se deben hacer las curvas con un doblador de curvas o de codos, para que no estén estrangulados. Em, Esto lo teníamos en algún museo que teníamos en otra oportunidad en nuestras oficinas. O sea, los instaladores hacen
para ahorrarse material hacen cualquier cosa. Bueno, esto no debería estar pasando en las instalaciones. Los caños deben ser un caño correctamente unido, con su abocardado y su codo correctamente del diámetro que corresponda a esta cañería. Esto es un diámetro, este, ni siquiera tiene un niple para reducir este diámetro y tomar este diámetro. No, esto es algo burdo, que en definitiva, cuando empiece a trabajar el sistema a 35 kilos de presión, más o menos, eh, cualquier punto de soldadura mal ejecutado va a perder. Por eso al final se pide presurizar el sistema y hacer vacío y un montón de cosas. El equipamiento que sea necesario para soldar con sus manómetros, sus reguladores con la determinada presión. Estos tipos de instalaciones van a requerir algún sistema de barrido. Y ahora vamos a ir paso por paso. Es esto lo que estamos hablando, que es para soldar un caño en determinado punto de la instalación, se llama hacer una soldadura con atmósfera inerte. La atmósfera obviamente no está pasando en el exterior, está pasando en el interior de la cañería. Con lo cual, para soldar este punto que estamos viendo acá, donde hay un soplete y un niple de conexión, vamos a requerir en este tipo de instalaciones que se coloque un tubo de nitrógeno con un manómetro regulador a una determinada presión. Estamos hablando que es esto, lo que estamos hablando acá, lo que estamos diciendo acá, es 0,2 megapascales de presión, o sea, es un barrido, es como soplar dentro de un cañito o como un sorbete de- de una gaseosa, ¿no? Estamos soplando continuamente cuando estamos realizando la soldadura. Como tiene que ser inerte, no puede ser oxígeno lo que se sopla, tiene que ser nitrógeno o argón, es otro gas que se puede utilizar, argón o nitrógeno. Esto es lo que va a hacer es que todo el tiempo esté pasando el nitrógeno, se está liberando el nitrógeno, obviamente se pierde, no se puede recuperar, pero digamos, lo que tenemos que hacer es, esta presión es mínima, es casi un poquito más fuerte que un soplido nuestro. Con lo cual garantizamos que cuando estemos soldando, y ahora lo voy a mostrar en otra diapositiva, este caño por dentro termina así, en esta condición, brillante, como si fuera casi oro, y sin ningún tipo de impurezas o escorias. ¿Qué pasa cuando no se suelda de esta manera? Aparece esto. Si yo estoy pasando oxígeno, el oxígeno junto con la soldadura se va a quemar y se va a hacer una película que esto, cuando el sistema esté funcionando, ¿qué va a hacer el refrigerante? Como va a trabajar a mucha presión, va a intentar barrerlo. Algunas partículas saldrán casi al instante, otras con el continuo uso van a estar desprendiendo continuamente y esto va a terminar obturando alguna válvula, algún sensor, todo lo que se encuentre en el medio. Obviamente los sistemas tienen filtros de refrigerantes, un filtro para la suciedad, pero estamos hablando que si esto lo hacemos, no sé, tengan en cuenta, voy para atrás un poquito. Tengan en cuenta que si este es un esquema de instalación de aire acondicionado, acá hay dos caños. Esto es un ramal de dos caños. Acá hay que hacer 2 por 3, 6. 6 soldaduras al menos en este punto. 6 soldaduras más, 6 soldaduras más. Y no estoy contando la que tengo que hacer en la curva, en la desviación. O sea, tengo un montón de soldaduras. Si cada soldadura va a terminar así, eh, a la persona que está ejecutando, decimos que venga a trabajar otro porque no está capacitado. El caño tiene que quedar en esta condición. Esto está cortado de profeso, pero es esta condición que tiene que quedar el caño por dentro. Por afuera va a quedar en esta condición así quemadito, pero afuera no le hace nada al caño, al refrigerante. Ese por dentro que hay que cuidar que el fluido viaje de la condensadora a la unidad interior en estado
óptimo del refrigerante, sin ninguna suciedad ni elementos extraños. Esto es otro ejemplo más. Esto es digamos, eh, estamos hablando de la aislación. Obviamente todos los caños tienen que llevar aislación. Bueno, acá le agarró un estrés al montador y entre que digamos, hizo la venda, la venda y la aislación, bueno, esto quedó todo lo que no esté aislado, el refrigerante va a perder eficacia y eficiencia. Con lo cual, digamos, tenemos que tener una instalación adecuada y aislada correctamente. Este tipo de aislaciones no es correcto porque acá va el gas, está más caliente y acá está más frío. Entonces, hay interferencia eh, o transporte de energía de una masa a otra, con lo cual no se podría hacer un solo paquete de aislación. Tampoco se puede aislar un solo caño. Debería ser de esta manera. Cada diámetro tiene que tener su propia aislación. Y si vamos, la aislación, si va al exterior o va al interior, también tiene otro espesor. Si va al exterior, por ejemplo, además de estar aislado, tiene que estar protegido mecánicamente. Mecánicamente me refiero con una cobertura de chapa para que si llueve o cae piedras, esa piedra no dañe a, a la aislación. Eh, Planificar y armar ordenadamente la distribución de cañerías. Esto, hacer un seguimiento del recorrido es impracticable, ¿no? Ya, digamos, molesta al ojo, ¿no? Este cruce de cañerías mal diseñadas y no sabemos cuál ramal debería corresponder a tal unidad interior. Bueno, esto es lo que nosotros proveemos como accesorios. Estos son los llamados Refner o derivadores. Por eso acá esto se provee nosotros, es un nudo bastante complejo. Daikin lo provee para que, digamos, cuando tenga que venir con la cañería, soldemos únicamente en estos puntos, no en este nodo que es bastante complejo. Obviamente viene con su aislación. Hay otro tipo de derivadores que son como tipo flauta, donde se hace las conexiones, las soldaduras aquí y aquí. em, y distribuye en forma más cercana. No es para distribuir a largos tendidos, pero este es el más usado. Bueno, esta es una geometría de los Refner o los Header. ¿Cómo se puede hacer? El Header se puede hacer así, en este sentido, donde tenemos una agrupación de salas. em, eh, y también este esquema nos sirve para cuando utilizamos un sistema Gir Recovery y vamos a requerir cajas cajas BS. Con lo cual puede ser una caja única para varias unidades interiores o una caja por unidad interior. Bueno, digamos, una normativa en la cual el refrigerante debería estar em, en una condición horizontal, los dos ramales. O sea, si vamos en esto, digamos, en horizontal, estos dos ramales deberían estar en esta horizontalidad. Admite una leve inclinación, un ramal de respecto del otro, pero nunca a 90 grados. Eh, Hay una filmación que no sé si la voy a pasar acá porque no la tengo, me parece, pero lo que está sucediendo en este caso, si colocamos este ramal uno más alto que el otro, lo que perjudica en realidad es el aceite que contiene el refrigerante. Ese aceite, mm, en determinados momentos del funcionamiento, la condensadora va a empezar a succionar y tomar aceite que está desparramado en toda la instalación, en todas las cañerías, en toda la cañería. Entonces, si el aceite que queda en esta vía que está más alta le va a costar más o quizás no vuelva al sistema, al condensador, y todo el ramal aguas hacia abajo, ¿no? Con lo cual
parte del aceite no va a ser aprovechado por el compresor, entonces va a estar trabajando en una condición inferior. Por eso se solicita que, y no se permite en realidad, que los rafners se coloquen en forma vertical, como en este caso. O sea, acá les entró muy bien en este pleno, eh, prolijito, está genial, pero bueno, no estuvo aprobado por nuestro departamento de servicio, porque obviamente estamos perjudicando a uno de los ramales. Y hay distancias mínimas que se deben respetar, no viene mucho al caso, pero hay una geometría mínima para que el refrigerante se encauce, se derive y vuelva a encauzarse. Por eso son estas distancias al menos que deberían respetarse. Los header, como les dije, bueno, es este dispositivo donde no necesitamos soldar. Estos son roscas flare que se llaman. Es una rosca que con un abocardado simple se puede colocar el caño y simplemente se rosca. Y acá tenemos un dispositivo que ofrece Daikin, que es para no soldar en la instalación. O sea, no estamos ni en contra ni a favor, simplemente tenemos la facilidad y proveer al mercado diferentes maneras de hacer instalaciones. Los instaladores están muy acostumbrados a soldar y no queremos cambiarle esa manera de trabajar, simplemente queremos hacerle más fácil su trabajo. Entonces ofrecemos algunos productos como estos, que son tuercas de sujeción, de acople rápido, sin tener que hacer demasiada ni fuerza ni usar una herramienta especializada. Simplemente con dos llaves francesas se cierra ese cierro, se rompe un sello y queda unido para siempre, y no hay filtraciones por ese lado. Es lo que le explicaba este proceso. O sea, son dos llaves francesas, se toma la central y se marca primero, obviamente, con un señalador hasta dónde tiene que llegar el cierre y simplemente se da casi 3/4 de vuelta y quedó cerrado, o quedó sellado ese caño, o esa unión. Bueno, vayamos a la parte de cableado electrónico. Eh, Aquí el cableado electrónico se debe hacer entre unidades interiores, lo que llamamos guirnalda. Puede ser este tipo de cable, tendrá que tener un determinado espesor, y su aislamiento. Puede estar dentro del paquete, no en esta condición bueno, esto es la aislación y esta es la manta que une a todo el paquete. ¿Puede estar dentro del paquete? Sí, lo puede estar, así que no es necesario que vaya aparte en una bandeja. Lo que estamos evidenciando en esta parte es el empalme. Claro, el cableo electrónico en determinado momento, la bobina de cable se puede llegar a terminar. Entonces, estos empalmes deberán ser eh, lo más riguroso posible y no estar a la intemperie, porque, bueno, obviamente esto puede entrar y hacer perjuicios. Em, Voy a pasar esta parte, es la conexión con las condensadoras. Hay determinados puntos donde conectarse con una condensadora cuando son de varios módulos. Eh, Esto es el cableado necesario a una unidad interior, o sea, la unidad interior, esta es una unidad interior y esta sería la plaqueta o el borne de conexión de la unidad interior. Entonces, están discriminados dónde conectar un control remoto, dónde conectar la guirnalda y dónde conectar algún forzado de parado de la unidad interior. Esto se utiliza más que nada para habitaciones de hoteles, donde el huésped entra con un tarjetero, lo activa la energía eléctrica y el aire acondicionado se habilita con esta función. O sea, está conectado con ese tarjetero. Si saca la tarjeta, obviamente queda deshabilitado y no se puede operar. Pero sirve más que nada en habitaciones de hoteles. Bueno, acá de vuelta en el bus de comunicación entre control remoto y los tipos de control remoto. A este le llamamos navegador porque tiene como una rueda para ir operando en los saltando en diferentes menús, un simplificado, un control remoto inalámbrico, características físicas, no estoy agregando mucho más. Y siempre se conectan a un borne de conexión que le llamamos P1, P2. Bueno, esto es una conexión típica de
conectar unidades condensadoras, conectar un control centralizado y de dónde viene todas las unidades interiores. En este caso hay dos unidades interiores. Bueno, con este módulo, es un ejemplo nada más, el control remoto enlaza las unidades interiores, o a una o a varias, no importa, eso dependerá digamos, del diseño, y las unidades interiores se tienen que enlazar con F1, F2 de la condensadora. Es básicamente el esquema electrónico que se requiere en una instalación eléctrica. Esto es lo mismo, pero ejemplificado en otros, directamente con la plaqueta, simplemente es eso. Bueno, eh, cuando tenemos un sistema Heat Recovery, es exactamente parecido. Lo único que lo que enlaza ahora es las cajas, que se llaman las cajas BS, que pueden modificar el modo de operación de las unidades interiores que estén aguas abajo de cada una de estas cajas. Con lo cual, vamos a enlazar las condensadoras, y de las condensadoras unimos todas las cajas de este sistema. Y a la vez, uy, se me pasó, estas unidades interiores se conectan con su propia caja. A diferencia del esquema anterior, esto es un sistema, perdón, esto es un sistema, ay, heat pump, o sea, frío o calor, y este es un sistema heat recovery. Por eso es que aparecen estas cajas, que son tres modelos que tenemos, y diferentes conexiones. O sea, no son tres, son tres tipologías. En realidad acá hay varios modelos, desde 4 hasta 16 conexiones, dependiendo de las cajas, y acá se conectan así. O sea, las unidades interiores ya no se conectan entre sí, solo se conectan con su propia caja, y de la caja recién sale a la condensadora. Bueno, este es el máximo admisible del cableado de control. O sea, tenemos todo, por ejemplo, en un edificio donde tiene varios sistemas, el cableado de control no puede superar los 2000 metros. Tanto de instalación, no me voy a detener en ello. eh, se, se- Se hace mención dónde tienen que estar las llaves de corte de las unidades condensadoras. Pueden estar en la misma condensadora, o en una caja exterior, preparada para el exterior, para el corte de la energía de esta unidad. Obviamente vamos a tener un tablero que va a estar conectado, y digamos, donde tengo todas las llaves, pero al pie de la condensadora siempre tiene que haber una llave que repita, y que se pueda operar, digamos, sin energía, y se pueda cortar, obviamente. Bueno, vamos a entrar rápidamente, ¿no? ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Me decís, Matías? No, estamos Sí, bien, estamos, estamos bien, estamos bien. estamos bien. Vamos a hacer, Tenemos unos esto minutos más. es, este es el cierre, digamos. Una vez que se ha instalado un sistema BRB, Daikin, en particular, nuestro departamento de service, eh, le solicita al instalador, no, o sea, nosotros como profesionales auditamos que el instalador entregue la información al departamento de service, nada más. Pero el instalador deberá llenar mm, este, esta planilla, con información del sistema. Datos, dirección, cantidad de unidades, cantidad de sistemas, longitudes, se hizo la presurización, si no la hizo, si tiene la IAU, si lo verificamos. O sea, un determinado checklist para verificar que todos los procesos se han cumplido. Y que si hay algo que como profesionales debemos tener en cuenta, que a veces puede pasar. Eh, para otorgar las garantías de funcionamiento de un sistema, la instalación, o el edificio, o la obra, o el proyecto que estemos encomendados, tendrá que tener tensión definitiva. Tensión definitiva no es luz de obra, es medidor ya, digamos, otorgado por la compañía eléctrica, y que esté estable. No porque esté el medidor, simplemente no, digamos, los sistemas se tienen que poner en marcha y la energía tiene que estar estable. Por eso la pedimos de esta manera, porque cualquier anomalía de tensión o sobretensión en los sistemas puede perjudicar a los equipos.
por eso pedimos que sea en esa condición, que sea tensión definitiva. Y a veces los apuros de las obras hacen que, bueno, no tengan la tensión definitiva, porque a veces la compañía tarda un tiempito para instalarnos el medidor y el tablero. Bueno, el tablero lo tenemos que instalar nosotros, pero siempre se toman unos tiempitos. Entonces, en ese caso, a veces tomamos unas concesiones y hacemos una puesta en marcha provisoria. O sea, se prueban los sistemas y se bajan las térmicas y no se vuelve a probar hasta que la tengan definitiva, porque no puede quedar operando los sistemas. Porque cualquiera que esté en la obra puede cortar la térmica o subir la térmica de golpe y generar algún perjuicio a la instalación. Y ni siquiera está siendo usado o por el propietario o por el usuario final, ¿no? Bueno, sistemas, hay que presurizar el sistema con diferentes condiciones. Como le dije que la presión de trabajo del refrigerante son 35 kilos por centímetro cuadrado. Esto es una presión elevada, con lo cual no podemos hacer eh, digamos, ninguna comparación, porque esto es una presión muy elevada, con lo cual cualquier suciedad va a terminar yendo a los dispositivos que requerimos que funcionen correctamente, válvulas, etcétera. Bueno, esto es obviamente algo técnico que requerimos que los manómetros y los elementos de medición tengan una escala adecuada, porque estamos trabajando con escalas muy pequeñas, 200 gramos, y se tiene que medir. Acá 200 gramos ni sabemos eh, cómo medirlo. Con lo cual, digamos, requerimos un instrumental adecuado. Bueno, empezar a hacer las puestas en marcha. Inicialmente, bueno, hay que hacer las inspecciones de los diámetros de cañería, que las soldaduras ya han sido correctamente ejecutadas y que una vez que llegamos a cumplir todos esos pasos, se va a requerir hacer un vacío, para lo cual las bombas tienen que tener una determinada condición para hacer vacío y sacar toda la humedad. Recuerden que tiene que estar seco y estanco, con lo cual se va a hacer un vacío para que sacar toda la humedad que posea la instalación. Bueno, esto ya lo vimos un poquito el reporte. Ay. Y lo que hace Daikin en particular, junto con el instalador, es hacer el testeo del sistema. Se conectan a la condensadora en forma con un dispositivo que le llamamos ServiCheck y va a ir midiendo los parámetros de funcionamiento, cómo está regulando, cómo se comporta a condiciones máximas y mínimas el sistema, y siempre y cuando digamos, la obra esté terminada. Hemos encontrado casos, o nos ha pasado, que digamos, necesitan que se ponga en marcha, pero resulta que no tienen los vidrios, digamos, los ambientes o las ventanas. Entonces, es imposible tomar funcionamiento de algo que no tiene la condición dada. Em, bueno, esto es justamente el Servicheck, que es un dispositivo electrónico donde nos va a dar parámetros de funcionamiento de la instalación. Estos nuestros técnicos están capacitados para determinar si la instalación está correcta en función de todas estas curvas y todos estos parámetros que le da a todos los sensores que posee la condensadora y las unidades interiores, obviamente. Así que por esta parte. Em, Esto era el término de la clase anterior, por eso aparecen nuestros nombres con, con Matías y el mío. Y le voy a dar la palabra a Matías, que les va a ejemplificar, a ver que dejo de compartir, alguna de nuestras instalaciones. Y vamos a seguir con la última parte, que sería agua enfriada y todos los elementos que componen agua enfriada. No vamos a enseñar cómo es una instalación de agua fría, porque es bastante compleja eh, y hay que ser un poco ingeniero en ese sentido. Lleva mucho cálculo la parte de agua fría. Mati. Bueno, buenísimo, gracias Horacio. Sí, por lo menos la idea es mencionar alguna de las líneas de producto que nosotros ofrecemos justamente para dar soluciones en este ámbito de agua fría.
Y bueno, y me gustaría empezar, como comentaba Horacio, con un caso de éxito, que es un video corto que tenemos subido a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, voy a empezar por justamente compartir eso. Más que nada para que tomen Sí. contacto de todo lo que acabo de explicar, cómo se materializa en una obra. No está pormenorizado todo, pero bueno, sirve como ilustrativo. Así es. Bueno, bien. Bueno, confírmeme simplemente por el tema del audio. Estamos viendo una instalación. ¿Están escuchando el audio del video? Por dudas, si no, interrumpime, Horacio. Yo veo el No, audio, yo veo el video, pero no escucho el audio. no, el audio no está. ¿No se escucha? No, 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 se escucha tu voz nomás. El audio, el video no Claro. tiene audio. A ver, déjame entonces un segundo. paralo. A ver, a ver. Sí, siempre falla algunas cosas técnicas. Sí, déjenme un segundo. Voces. ¿Ahí me escuchan? Sí, Perfecto. Sí, a Bueno, a vos ver, te probamos escuchamos ahí. perfecto. Cambié la fuente de audio. Esperemos que ahí funcione. Eh, Vamos a ver. ¿Ahí escuchan? no, no. ¿No? Ah, qué pena. Yo lo estoy escuchando. No sé por qué no lo puedo escuchar. No lo puedo reproducir. Bueno, Por ahí está. ignorante, pero Mati, ¿será porque igual, tenés auriculares? si no, tal vez, perdón, sugiero pasarlo en mudo, pero pasarnos el enlace a través del chat y Ahí lo está. podemos ver. Sí, Eh, Es del canal de Justo YouTube de estaba. ustedes, ¿verdad? sí, 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 es el canal de Daikin Argentina. Sí, ahí No, los está voy a perfecto. pasar el link. Es una pena que no tengamos el sonido. Pues yo lo estoy escuchando bien, ya cambié la fuente de audio. ¿Vos qué decías, Lu, Eh, Silvia? ¿Estabas Qué pena. recomendando algo? Sí. Yo decía que a lo mejor es porque tiene auriculares que no se reproduce. No Ah, sé. No, Victoria. ya cambié la fuente de audio, ya Ah. dejé de escuchar por acá y no, tampoco. Lo pasé a la compu y pues, ese fue el segundo intento y tampoco funcionó. Sospeché que era por lo mismo. Bueno, a ver, les voy a pasar por lo menos acá por el chat el link para que lo puedan Si ver. no, ponelo sin audio, pero que aparezcan los subtítulos, ¿viste? Cuando hablan, explican y aparecen los subtítulos abajo, Mati. Si quieren, A ver, no es muy largo, tiene son dos un minutos, minuto no y es bueno. piquito. No, no es. Sí, a ver si me permite. Déjenme ver. A ver si me deja subtítulos generados. A ver ahí. Quiero ver si me lo genera. Sí, buenísimo, lo genera. Ya le comparto. Comparto pantalla. El hecho es Ahí yo lo compartí en nuestro grupo también de WhatsApp con todos, el ok. enlace. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí paso el. Fantástico. Ahí va. Por lo menos en lo hablado va a tener subtítulos. Bueno, como les decía, igualmente les comentando un poco sobre la marcha, ¿no? Yo lo estoy escuchando con audio, pero bueno, no importa, hablo arriba. Eh, bueno, como comentan acá, es una obra en la cual se instalaron distintos tipos de sistemas. Principalmente es una obra en la cual tenemos agua fría,
estas máquinas que estamos viendo ahora en pantalla son unidades de tratamiento de aire que las habíamos repasado brevemente la semana pasada, ahora las vamos a volver a tratar un ratito, que, bueno, de alguna manera generan frío en un determinado punto de instalación y luego a través de agua fría se hace la distribución de aire a los distintos puntos de consumo. Ahí vemos un plano esquematizado de la propuesta de la obra. Y aquí lo que estamos viendo en pantalla son las máquinas que generan el agua fría, que justamente van hacia la serpentina de la unidad de tratamiento de aire que les comenté anteriormente. Acá las personas que están hablando son distintas personas que participaron a través de la instalación. O sea, Daikin es el proveedor de la maquinaria y en este caso el personal que está hablando en el video es el dealer a través del cual se hizo la instalación del equipamiento. En este caso, la gran ventaja que presenta la instalación es que se puede implementar un sistema de control integrado, es decir, que puede controlar, bueno, ahí justamente lo van a poder leer en el subtítulo. Acá hay un mix de agua fría y BRB, con lo cual las unidades interiores que veían de cassette acá, como por ejemplo esas, tienen un sistema BRB asociado, ¿no? Exacto. Los chillers que ven ahí o las máquinas enfriadoras son uno de los modelos que nosotros comercializamos, que son modulares. O sea, es casi como si fuera un BRB que ocupa un espacio bastante acotado, reducido, con lo cual se puede colocar fácilmente y maniobrar dentro de la obra, porque no tiene gran peso estos equipos. Y ahí se hacen, bueno, colectores para que después vayan a las manejadoras de aire. Ahí está. No sé. Gracias, Mati. No, por favor. Ahí está, bueno, seguía reproduciendo. Bueno, y ahora podemos, si quieres podemos, Horacio, ver otro caso de éxito con respecto a BRB, la instalación de Lancer, o ya si no empezamos con la, con la presentación de line-up de agua fría. Ese es bastante más cortito, son unos 40 segundos. Sí, hacé el de Nancer y ya, digamos, después empezás con agua fría. Dale, eh, ahí comparto nuevamente. Eh, y acá tenemos el de Lancer. Activo los subtítulos. No, no está hablando de este. Bueno, esta es también una instalación, en este caso específicamente de la línea BRB, en Córdoba. El dealer que instaló en este caso es Nancer. Y fíjense en este caso, como bueno, hemos repasado en las últimas clases, son dos sistemas separados, instalados de forma simultánea dentro de la instalación. Uno con recuperación de calor y otro con tipo bomba de calor. O sea, todo frío o todo calor. obviamente que las unidades no se ven porque están en el cielo raso, tenemos difusores y tenemos grandes ambientes, a lo cual a veces no se instalan equipos que vean a la vista porque son de menores capacidades. Por ello, Exactamente. Muchas veces va asociado también al requerimiento del cliente, también. dependiendo si justamente estas unidades, digamos, quieren mantener la visibilidad por lo menos del ambiente lo más limpio posible. Se instalan justamente unidades del tipo ocultas, generalmente escondidas dentro de un cielo raso, con distribución de aire por conductos también ocultos sobre el cielo raso y colocando difusores dispuestos de forma muchas veces lineal o distintos tipos de difusores para justamente generar la distribución de aire en el ambiente y poder cumplir con el requerimiento del balance térmico. Bueno, ahora también les voy a pasar, les paso ya que estamos ahora el link antes de arrancar de este segundo video, nada para quien después lo quieran pasar, Sí. que lo puedan hacer ya también con audio de fondo. Estos videos también hay otros videos, digamos, inclusive de productos, tanto en nuestras páginas de YouTube como de Instagram. Así que pueden consultar por ahí y ver algunos también otros casos de éxito que hemos subido. Correcto. Sí, sí, eso es como ya cuando ingresen a uno de los videos ya van a estar dentro de lo que sea el canal de YouTube de la firma. Y bueno, ahí ya pueden, en caso de que estén interesados, ir repasando distintos casos de éxito de las distintas líneas de producto que ofrece la marca. Bueno, con respecto a lo que nos queda,
ahí comparto. Bueno, confírmame por las dudas que están viendo la pantalla. Sí, Para la sí, presentación, no en la pantalla. sí, se ve bien, Mate. Buenísimo. Buenísimo, genial. Bueno, vamos a ir repasando lo que nos quedó. Como les comentábamos, esta slide la habíamos repasado rápidamente la semana pasada, pero bueno, está bueno poder volverla a mencionar para eventualmente plantear alguna cuestión que podría llegar a haber quedado pendiente, o muchas veces también por el hecho de que ya hace un tiempo en el mercado se está ofreciendo una solución que originalmente siempre se ofrecía a través de agua fría y que ya hace un tiempo en el mercado se puede ofrecer con una posibilidad o con una versatilidad muy similar, pero no a través de una serpentina de agua fría, sino una serpentina de expansión directa, como estamos viendo aquí en pantalla. Es decir, es una unidad de tratamiento de aire, es lo que estamos viendo contra la derecha, sería esta máquina que tenemos acá contra la derecha, que parece una máquina grande de varias cantidades de módulos, es básicamente una unidad de tratamiento de aire, en inglés es AHU por Air Handling Unit, y de alguna manera cumple distintas funciones o cada módulo que tenga este equipo cumple una función determinada para lograr un objetivo dentro de la instalación, ya sea, por ejemplo, quitar humedad, agregar humedad, acondicionar el ambiente, tomar, por ejemplo, aire exterior para renovar la calidad del aire en los ambientes donde está justamente prestando servicio. Puede tener también, por ejemplo, eh, lámparas para mejorar o evitar la proliferación de vida bacteriana en las serpentinas. Ustedes recuerden que las serpentinas son serpentinas de tipo húmedas, que generalmente cuando pasa la masa o la corriente de aire se genera, digamos, a largo plazo un depósito de bacterias porque están permanentemente condensando agua las mismas, y eso de alguna manera a largo plazo puede llegar a generar no solamente obstrucción y en ese sentido una merma en la capacidad del equipo, sino que también de alguna manera la proliferación bacteriana. Entonces se pueden agregar lámparas del tipo V que justamente lo que hacen es controlar esa actividad bacteriana sobre la superficie de la serpentina y de esa manera generar una mejor calidad de aire en lo que sería aguas abajo hacia el sentido del servicio, ¿no? Y bueno, digamos, esto hasta inclusive hay sistemas de recuperación, es decir, que prácticamente dependiendo de las condiciones de temperatura del aire exterior y lo que se requiera en el interior según el set point, también se puede hacer, digamos, transitar a contracorriente parte de la masa de aire del exterior para recuperar energía. Es decir, hay distintas estrategias que se pueden implementar en este tipo de máquinas, justamente por la robustez que tienen. Y bueno, estos que estamos viendo acá, para no entrar mucho más en detalle, como habíamos comentado perdón, la semana pasada, se pueden resolver a través de una serpentina, en este caso de expansión directa, que está controlada a través de un sistema BRB, ¿sí? Digamos, muy similar a lo que fuimos repasando. Perdón, la configuración puede ser distinta o variada. Fíjense que desde lo que sería principalmente un sistema BRB tenemos distintas configuraciones. Lo mencionamos rápidamente. Es decir, puede haber una sola manejadora, como estamos viendo acá en pantalla, con múltiples circuitos. Generalmente un circuito está asociado a una serpentina. Más de una serpentina será un circuito diferente. Puede haber varias máquinas, es decir, repetida la cantidad de máquinas, ya sea de igual o distinta capacidad, una al lado de la otra, asociada a un único sistema, o también puede haber una manejadora asociada a una cierta cantidad de unidades interiores que no sean manejadoras de aire, así que sea cualquier tipo de unidad interior como la que hemos repasado, como por ejemplo una unidad cassette, una unidad baja silueta, una unidad de pared, una unidad de piso, una unidad de techo. Obviamente todo esto estará condicionado a la capacidad del sistema con respecto a la cantidad de unidades exteriores que tenga y obviamente la capacidad de esas unidades interiores sumado a
la capacidad de esta manejadora de aire. Pero es totalmente combinable y adaptable. Y esta máquina tendrá tanto la robustez como la cantidad de módulos necesarios para prestar servicio según los requerimientos que se requiera caso a caso. Bien, después yendo un poco más a lo que es específicamente la línea de productos que ofrecemos desde el punto de vista de agua fría. Acá estamos viendo en pantalla distintas máquinas enfriadoras. Vamos a arrancar con lo que está, en este caso, arriba a la izquierda, que son los mini chillers, que realmente, digamos, en este último tiempo tuvieron una muy buena aceptación en el mercado, justamente porque lo que los vuelve atractivos, por así decirlo, es que la opción o la configuración de los mismos es que son de tipo modular. ¿Qué quiere decir que sean modulares? Quiere decir que cada uno de ellos va a tener una capacidad determinada. Fíjense que tienen, en este caso, dos rangos o dos series. Una serie que es de mini chillers y otra serie que es de chillers de tipo modular. Fíjense que los mini chillers van del rango de 3 a 12 toneladas. TR, recuerden que son toneladas de refrigeración. Mientras que los modulares son de 20, 30 y en este caso hasta 84 toneladas. La característica o digamos, la capacidad o la condición que los vuelve muy atractivos es que estos mismos chillers, los que son de la serie modular, se pueden utilizar de forma conjunta. Es decir, por ejemplo, si yo quiero llegar a una capacidad mayor que la que me ofrece un solo módulo, puedo combinar 2, 3, 4 y hasta 16 módulos para llegar a una capacidad superadora. Entonces, eso muchas veces me da versatilidad, me da facilidad. ¿Por qué? Porque esta máquina, de alguna manera, es una máquina que tiene digamos, una superficie, un peso y un volumen determinado que al ser modulares puedo ir, de alguna manera, gestionando de a uno a la vez para, luego de una determinada capacidad instalada requerida, multiplicar justamente estas unidades hasta cubrir ese requerimiento. Entonces, muchas veces, dependiendo la obra, dependiendo la zona, dependiendo las características y las facilidades que tenga para hacer, por ejemplo, movimientos, izajes y demás, se vuelve realmente muy, muy atractivo. Y también, fíjense que dependiendo también el tipo de mini chillers, pueden ser equipos que son solo frío, es decir, que entregan solamente agua fría, o equipos que pueden ser frío o calor, es decir, que pueden hacer a través de inversión de ciclo también la entrega de no solamente agua fría, sino de agua caliente. ¿Por qué sería necesario o por qué sería conveniente que me entreguen agua caliente? Bueno, muchas veces, desde un punto de vista de confort, son muy utilizados bueno, seguramente lo habrán escuchado o lo conocerán, que son los famosos pisos radiantes. Hoy en día, digamos, tienen una gran versatilidad en lo que respecta a su ejecución y construcción, ya que, bueno, antiguamente se tenían que hacer con cañería de cobre soldada. Hoy en día ya se utiliza directamente un compuesto de tipo polimérico, tipo PEX, en el cual es mucho más sencillo su trazado, es mucho más sencillo su conexionado, ya directamente, digamos, el molde donde se va generando el tendido de la manguera está ya también prearmado, lo que lo hace mucho más fácil y adaptable a cualquier tipo de ambiente. Y, por ejemplo, este tipo de máquinas pueden entregar, por ejemplo, para requerimientos asociados a frío, agua fría, y a requerimientos asociados a lo que sería agua caliente, por ejemplo, pisos radiantes o radiadores convencionales del tipo de pared, agua caliente. Justamente digamos, generando un objetivo de calefacción para climatización. ¿Por qué? Porque como son equipos por bomba de calor, tienen obviamente un limitante con respecto a la temperatura que despachan como condición máxima de salida de agua caliente. Como también, obviamente, la salida de agua fría. La gran ventaja que tienen este tipo de equipos con respecto a su misma generación, pero anterior, es que son del tipo full inverter. ¿Qué quiere decir que sean full inverter? Quiere decir que todos los ventiladores
que poseen estos equipos, como además su circuito de compresión, es decir, específicamente su circuito para generar el agua fría o para generar el agua caliente, son del tipo inverter, es decir, tienen modulación en lo que respecta a la velocidad de giro, lo que permiten que su rango operativo, que es digamos, el esquema que tenemos justamente acá contra el margen derecho, es decir, las temperaturas máximas y mínimas en las cuales estos equipos operan y entregan agua fría y entregan agua caliente, sean mucho, mucho más generosos. Fíjese que, por ejemplo, en la línea que tenemos por arriba, que es la línea color azul, tenemos que este equipo me puede entregar agua fría hasta una condición exterior de menos 15 grados. Que muchas veces uno dice, pero ¿para qué querría o de qué me serviría que un equipo me entregue agua fría con estas condiciones exteriores? Bueno, hay determinados requerimientos, determinados servicios que eso es requerido, como por ejemplo el servicio para un data center, en el cual requiere frío los 365 días del año, sin importar la condición ambiental exterior, porque son, digamos, equipamientos electrónicos que están permanentemente disipando mucho, mucho calor al ambiente, y sin importar la condición exterior del punto de vista climática, van a requerir en todo momento que se despache, vamos, que se entregue frío dentro del ambiente, y una de las posibilidades es, por ejemplo, generando agua fría a través de este equipamiento. Bueno, luego fíjense que ya saltamos, estos digamos, serían todo lo que son equipos de tipo modulares, en los Mati, cuales... sí, perdón. quiero agregar un dato más. Los mini chiller en particular podemos ofrecerlos en zonas donde hay escaso o no llega gas natural. Con lo cual, como es un equipo que depende únicamente de la energía para entregar su condición de invierno o de verano, se pueden acomodar a estos lugares donde, no sé, un country o, digamos, o alguna oficina que estuviera fuera del campo de la red de gas. Em, y aparte, como lo explicó bien Matías, en la condición para piso radiante es una condición que a 45 o 50 grados es óptima para calefaccionar los pisos radiantes. Em, y en tanto los modulares, que ambos son dos modulares, no quiere decir que el mini chiller es porque tiene un kit hidrónico también, o sea, porque es mini chiller, además de menor capacidad, posee una bomba que recircula el agua en el circuito que tengamos que alimentar. Y tiene, digamos, un vaso expansor y sus válvulas de retención, con lo cual nos independiza de una instalación secundaria, salvo la cañería que tengamos que poner. En cambio, estos modulares ya son únicamente un circuito frigorífico que me va a entregar agua y a partir de ahí tendré que hacer un circuito o diseñar un circuito de agua fría. Eh, y estos modulares tienen una aplicación básicamente para para renovación de algún chiller existente o para ampliación de algún chiller existente. Hemos entrado con este producto ya hace bastante tiempo, un poco más de 10 años, y empezamos a renovar o ampliar estas instalaciones, donde ya el chiller estaba obsoleto o tenía muy mal rendimiento, y como estos equipos tienen un footprint, o sea, un pie de apoyo bastante acotado, en cualquier azotea, acomodado adecuadamente, ingresa. Y aparte no tenemos que usar una maquinaria importante para elevarlos a un edificio o una azotea. Su peso es aproximadamente entre 300 y 350 kilos, lo cual es fácil de montar. Pero como aparte se pueden hacer modulares, puedo expandir su capacidad, es justamente esta facilidad nos da este producto. Una ampliación o renovación de un chiller existente. Nada, quería aclarar esto y ampliarlo, Mati, gracias. Dale, buenísimo, gracias, Horacio. Sí, correcto. Después vamos a ver un caso de éxito justamente asociado a este tema que vos estás comentando. Y correcto también este comentario
que hizo Horacio con respecto al kit hidrónico. No quería entrar muy en detalle, pero digamos, el hecho de que este sistema o estos equipos se vendan y sean realmente full inverter, es que hasta inclusive la bomba circuladora de agua, que es del tipo centrífuga, que viene ya incorporada en su interior, hasta inclusive la bomba es controlada también de forma a través de un inverter. Es decir, la modulación y el giro de la bomba es controlado según justamente la demanda instantánea de agua fría que tenga el sistema asociado al equipo. Así que realmente tiene una versatilidad y un ahorro energético en todo su espectro realmente muy interesante. Bueno, ya pues, digamos, migrando un poco a lo que es la línea pesada, fíjese ya, digamos, el resto de las máquinas que estamos viendo en pantalla, en este caso son todas condensadas por aire. Generalmente este tipo de máquinas, digamos, hay dos grandes grupos, por así decirlo, dos grandes familias. Una familia que son aquellas que son condensadas por aire, es decir, ¿qué quiere decir que sean condensadas por aire? Que todo el calor de condensación se lo tiene que llevar el aire atmosférico, por ende tiene que estar instaladas necesariamente al exterior, ya sea por ejemplo una terraza, sea por ejemplo en un descampado, sea por ejemplo en un abierto, obviamente sobre una base de apoyo, pero tiene que estar necesariamente en contacto con el aire exterior. Bueno, fíjense, en este caso tenemos una primera línea, que es la que estamos viendo por acá arriba, en la cual tienen compresores de tipo centrífugo. Acá también no quiero entrar, entrar muy técnico, pero existen distintos tipos de compresores para hacer justamente el circuito de compresión frigorífico. Son tres grandes grupos, digamos, compresores de tipo scroll, que son, por ejemplo, los que tienen los mini chillers. Después tenemos compresores de tipo tornillo y compresores de tipo centrífugos. Generalmente la opción o la elección de uno u otro va a estar muy asociado a la capacidad que entregue la máquina desde el punto de vista frigorífico. Y como ven acá, la mayoría de las máquinas, ya cuando son máquinas más grandes, estamos hablando de una capacidad que, digamos, ronda del entorno de las 50, 60 toneladas para arriba. Por eso fíjense que cuando estamos hablando de un mini chiller o un chiller modular, estamos hablando de capacidades que están notoriamente por debajo de esta magnitud, y que justamente la versatilidad y la configuración, como comentaba recién Horacio, lo hacen, digamos, a una máquina que ya tenga unos cuantos años de servicio y, por ejemplo, no presente todos estos beneficios asociados a ahorro energético, sea, digamos, una necesidad evaluar si llega un momento de decir, bueno, lo puedo cambiar y puedo optimizar el sistema desde el punto de vista energético, ¿no? Bueno, entonces fíjense que en este caso tenemos distintas soluciones que presentamos justamente en el mercado. Cada una de ellas va a estar asociado a un distinto tipo, como les comentaba, ya sea desde el punto de vista de cómo, digamos, cómo condensamos el calor, si es a través de aire o a través de agua. Ahora vamos a ver la línea que es justamente de agua. Todas estas que estamos viendo acá en pantalla son a través del aire atmosférico y distintos tipos de justamente compresores asociados a la línea de productos según la capacidad que me tenga que tener la máquina. Fíjense que en este caso todas las líneas que estamos viendo en pantalla son todas frío o alternativamente frío-calor. En este caso, cada vez que son frío-calor, son calor por bomba de calor, es decir, por inversión de ciclo, se genera justamente el agua caliente y obviamente todas ellas eh, son alimentadas por energía eléctrica, ¿no? Desde ya, que es también una gran ventaja, como comentaba Horacio, en el caso de tener lugares remotos en los cuales no disponemos de gas natural y por ende para generar calefacción típicamente se utilizaban calderas modulares, no importa, pero digamos que se generaba el agua caliente a través de un quemador de gas. Después, bueno, algunas cuestiones que puedo ir comentándoles con respecto a la tecnología. Fíjense que, digamos, esta primera línea hace referencia a un tipo de compresor centrífugo magnético. Vamos a ver un poquito más adelante a qué nos estamos refiriendo con eso. Es, digamos, una tecnología de punta realmente muy buena. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Y fíjense que también, a ver, a su vez, como yo les comentaba anteriormente, que una UTA está
de alguna manera asociada, generada, especificada por un requerimiento específico, también lo es la máquina de frío. Es decir, la máquina de frío se suele, digamos, consensuar con el cliente qué requiere, de qué manera, qué capacidad, qué tipo de condensación, qué, qué línea se le puede ofrecer con ese requerimiento. Por ejemplo, las serpentinas pueden tener hasta inclusive determinadas protecciones para digamos, extender su vida útil con respecto a los efectos del ambiente, ya sea rayos solares, ya sea vientos y demás. Y bueno, obviamente que todo eso, dependiendo el requerimiento en sí, va generando una línea de producto y finalmente un requerimiento final con respecto a lo que se le ofrece al cliente. Como por ejemplo también, esto están viendo acá en pantalla, el Daikin Rapid Restore es una tecnología que es también específica para determinada línea de productos, en las cuales, por ejemplo, muchas veces, dependiendo dónde esté asociado el requerimiento de este tipo de máquinas, puede ser muy problemático el hecho cuando se pierda, por ejemplo, tensión o se pierda la energía de forma abrupta. Obviamente la máquina va a ir a parada, no se va a despachar agua fría, pero esta tecnología, una vez que se retoma la energía, ya sea porque, por ejemplo, entra en funcionamiento un grupo electrógeno o porque, por ejemplo, vuelve la tensión de red, permite que en el término de aproximadamente 180 segundos, es decir, alrededor de 3 minutos, la máquina vuelva a capacidad nominal en solamente ese tiempo. Que obviamente dependiendo del servicio, eso puede ser realmente muy, muy ventajoso. Siempre depende a qué le esté prestando servicio justamente esta máquina. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, fíjense acá tenemos la otra línea, que es la que justamente es condensada por agua. Acá fíjense que no contamos con grandes superficies de serpentinas, ni contamos con grandes ventiladores, ya que justamente todo ese calor de condensación no va a ser intercambiado por ahí, sino que va a ser intercambiado por agua. Por ende, a su vez, esto va a requerir, como también lo mencionó anteriormente Horacio, un circuito hidráulico adicional. ¿Qué quiere decir? O sea, yo tengo por un lado un circuito por el cual circulo mi agua fría o mi agua caliente a cada una de las unidades que van a estar, por ejemplo, distribuidas en los ambientes a climatizar, pero a su vez tengo que tener otro circuito independiente en el cual tengo que generar la circulación de agua para justamente condensar todo ese calor en, por ejemplo, una torre de enfriamiento. Si voy a tener en este caso dos circuitos hidráulicos totalmente independientes, cada uno con su bomba, cada uno con su regulación, cada uno con su dimensionamiento, el cual justamente van a tener que, obviamente, funcionar asociadamente para poder prestar servicio en el sistema de forma integral. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a repasar en este caso las primeras dos máquinas, que son unas máquinas que también están bastante interesantes. ¿Por qué? Porque también hace un tiempo se viene, digamos, requiriendo, por ejemplo, como comentaba Horacio, en lugares en donde no tenemos la posibilidad de acceder al gas natural, cómo llegamos a generar agua caliente, no para climatización, sino agua caliente para eh, agua caliente de tipo sanitario, es decir, cómo proveo agua caliente, por ejemplo, para uso sanitario. Y ahí, bueno, tenemos una situación o una complicación en el cual, digamos, por una disposición normativa, toda aquella agua que sea despachada para destino sanitario debe despacharse a una temperatura superior a los 60 grados para justamente quemar una bacteria que existe dentro del agua. Entonces, por ese motivo, es que mínimamente se debería despachar a una temperatura mayor a los 60 grados si es que tiene fines del tipo sanitario. Entonces, fíjense, acá tenemos una máquina, que es la primera que estamos viendo contra el margen izquierdo, que viene en tres capacidades de 20, de 40 y 80 kilowatts, que es del tipo bomba de calor tradicional, en la cual, fíjense que despacha agua hasta una temperatura de 55 grados. Es decir, es una temperatura algo mayor que las tradicionales de bomba de calor, pero, digamos, la bomba no va a permitir, por así decirlo, llegar a una temperatura superior a esa.
Pero la que estamos viendo al lado de la misma es un equipo superador desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos, en este caso, ya 2 máquinas, no una sola, en la cual generan, en este caso, 2 ciclos de compresión distintos. No importa, no vamos a entrar en detalle, es decir, se generan, por así decirlo, 2 etapas, 2 fases de compresión del refrigerante con 2 tecnologías distintas, en las cuales me permite que luego de la segunda, luego de la segunda etapa, tengo agua que puedo despachar hasta una temperatura de 90 grados, estando totalmente superada esa barrera o ese umbral que les comentaba antes, y dándole un destino de tipo sanitario prácticamente igual que cualquier tipo de caldera modular o convencional de gas natural. Hay digamos, ciertos requerimientos, ciertas cuestiones a tener en cuenta, pero el sistema se presenta de esta manera y realmente funciona muy bien en ese sentido. Bueno, fíjense que después, yo no sé si, bueno, si pues estoy viendo solamente la pantalla que comparto, si hay alguna consulta, después lo podemos repasar. Después, con respecto a los chillers modulares, fíjense que serían muy similares a lo que repasamos recién. Fíjense que en el rango capacidades de 20, 30, 40 y 60 toneladas, pero en este caso la diferencia que presentan es que en vez de ser condensados por aire, fíjense que en vez de tener ese ventilador en el techo como lo tenían los anteriores, en este caso son directamente un gabinete cerrado, es tipo caja, en lo cual tenemos las 2 conexiones de salida de agua fría o de agua caliente hacia el servicio, y las otras 2 conexiones de entrada y salida, lo que sería el servicio hacia la torre de enfriamiento. ¿Sí? Si en este caso todo el calor de condensación va por un circuito independiente de agua hacia la torre de enfriamiento. Y bueno, después fíjense que tenemos en este caso otras 3 líneas, que en este caso son ya también de máquinas condensadas por agua. En este caso es digamos, bastante sencillo marcar la diferencia, porque fíjense que en este caso presentan generalmente 2 intermediarios de calor, que son los que estamos viendo acá. Este color negro, este color blanco, este color blanco, este color negro. ¿Sí? Se diferencia generalmente por color. Uno digamos, presta servicio a lo que sería el consumo, es decir, todos los puntos en los cuales queremos entregar agua fría o agua caliente. En este caso, fíjense que son todos solo fríos, es decir, no tienen inversión de ciclo por bomba. Y el otro, obviamente, está asociado a lo que sería el calor de condensación y todo lo que es el circuito hacia la torre de enfriamiento. Recuerden que cada circuito es independiente, que cada circuito requiere su bomba circuladora y que cada circuito se tiene que dimensionar según justamente las características de la instalación. Estas máquinas, justamente al no ser condensadas por aire, tienen la gran ventaja de que pueden estar ubicadas dentro de una sala de máquinas, en un subsuelo o en un cuarto cerrado, y obviamente hacer todos los tendidos, ya sea de salida como de entrada de todos los servicios, hacia los distintos puntos de consumo o hacia los distintos requerimientos, como por ejemplo la torre de enfriamiento, que obviamente y necesariamente sí va a estar colocada en algún punto del exterior. Bien, y después con respecto a lo que serían, bueno, generamos el agua fría, como generamos a partir de esa agua fría justamente la climatización o llevamos a condiciones de confort los distintos ambientes. Bueno, entre otras cosas tenemos, por ejemplo, este tipo de equipos que estamos viendo en pantalla, que generalmente son fan coils. Fan coils hace referencia a fan, a ventilador, coil a serpentina, es decir, básicamente es una serpentina por la cual circula agua fría. Y el equipo cuenta con una cierta cantidad de ventiladores. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, yo creo que tenía puntero. Acá, opciones de puntero, láser. Fíjense, el que estamos viendo acá justamente en el sector del medio, tenemos la serpentina, que es la que estamos viendo acá en pantalla, tenemos la conexión de entrada, la conexión de salida, y fíjense que en la parte de atrás se ven como si fuese 3 capuchones. Esos 3 capuchones son los ventiladores justamente forzadores, que básicamente lo que hacen es tomar el aire del ambiente por la parte de abajo e impulsarlo a través de esta serpentina, justamente para que este aire se acondicione en la serpentina y justamente se recircule
con el ambiente para llevar a las condiciones de confort. Fíjense que dependiendo el local, dependiendo las características, sobre todo también dependiendo de la robustez que tengan estos ventiladores, pueden ser equipos más grandes, equipos más chicos, equipos para asociarle un determinado tendido de conductos, como por ejemplo puede ser este que tenemos acá. Estos que estamos por acá no van a poder, no se le va a poder asociar una gran cantidad de tendido de conducto, ya que la contrapresión de los ventiladores no es lo suficientemente elevada. Después también contamos, fíjense, estamos viendo acá con los controles remotos. Esto es muy similar a los controles que les comentaba anteriormente Horacio para la línea de BRB, pero estos son específicos para lo que sería la línea de agua fría. Fíjense, en este caso, básicamente es un control que nos permite, entre otras cosas, modificar la velocidad de giro del ventilador, el estado o modo de funcionamiento del equipo. Y justamente también obviamente nos indica de forma rápida y certera cuál es la temperatura del ambiente y cuál es la que yo quiero definirle como set point de confort, ¿no? Y fíjense que después tenemos distintas opciones con lo que es respecto específicamente a las UTAs o las manejadoras de aire, en las cuales pueden ser desde una forma muy abreviada, como esta que estamos acá. Creo que yo lo llegué a comentar la semana pasada, que se las conoce como bipartitas o simplemente dos módulos, lo que presentan un módulo serpentín y un módulo ventilador, es decir, cada módulo, uno tiene la serpentina, otro tiene el ventilador, sería, digamos, como un fan coil, pero de dos partes, y que obviamente tiene mucha mayor capacidad y sobre todo mucha mayor contrapresión para asociarle una red de conductos a estos equipos. O ya, por ejemplo, tenemos UTAs de tipo centralizadas de múltiples cantidades de módulos, donde, como les comentaba antes, cada módulo va a cumplir sin duda una función específica. Fíjense, por ejemplo, en los primeros módulos posiblemente hagan referencia a módulos del tipo de filtrado, es decir, van a contener filtros que nos permitan controlar las partículas que justamente avanzan en la masa de aire y se llegue a una calidad de filtrado requerida por el ambiente donde estamos prestando servicio. Después, fíjense, en este caso tenemos los módulos donde están las serpentinas. Podemos tener una serpentina de agua fría o una serpentina de agua fría y otra independiente de agua caliente. Eso muchas veces va a depender del tipo de sistema que necesitemos. Recuerden que si tenemos, por ejemplo, un chiller que es frío-calor por inversión de ciclo, obviamente vamos a tener una sola serpentina que va a ser o de frío o de calor, dependiendo el modo de funcionamiento del chiller. Esta ventaja, por ejemplo, esta que estamos viendo acá en pantalla, tiene la ventaja de que, fíjense, el módulo serpentín, que es este que está acá, directamente es independiente y se puede retirar, se puede, digamos, a través de liberar unas fijaciones determinadas, se puede sacar directamente el módulo para hacerle mantenimiento fuera de la máquina. Eso es algo realmente muy, muy conveniente, porque recuerden, como les comentaba antes, las serpentinas son húmedas, están permanentemente condensando agua y eso genera justamente una gran acumulación de suciedad a lo largo del tiempo, por lo tanto hay que hacerle hidrolavados de mantenimiento de forma periódica. Y bueno, obviamente el hecho de que se pueda sacar la serpentina del equipo es una gran ventaja para, entre otras cosas, aplicar ese mantenimiento. Y obviamente la capacidad va a depender sin duda, fíjense, del requerimiento que se requiera, digamos, a nivel sistema. Y fíjense, las capacidades pueden ser desde 2.000 hasta 100.000 metros cúbicos. Ahora, si estamos hablando de máquinas realmente muy, muy grandes. Bueno, con respecto a casos de éxito, creo que esto vale la pena mencionarlo. Lo comentó hace un ratito brevemente Horacio. Acá estamos viendo específicamente un caso de éxito que se dio acá en la capital federal, en la cual, bueno, acá estamos viendo, fíjense, una terraza de un edificio, en la cual tenía, digamos, operativo un chiller, digamos, una máquina de gran porte que bueno, digamos, a lo largo del tiempo, con el uso, no solamente, digamos, perdió eficiencia desde el punto de vista energético, sino también otros de los inconvenientes que suelen tener estas máquinas de frío a lo largo del tiempo y con las horas de uso ya corridas, es que se vuelven muy ruidosas, dependiendo obviamente el tipo de compresor utilizado.
Sobre todo los compresores del tipo tornillo tienen, digamos, a medida que se van utilizando, digamos, una octava de sonido muy aguda que obviamente a lo largo del tiempo con el uso se puede volver cada vez más intenso y muchas veces, dependiendo de dónde esté ubicada la máquina, no solamente puede generar una afectación o un problema a solucionar para quien digamos, para quien utiliza la máquina, sino para terceros, como por ejemplo vecinos. Entonces, bueno, muchas veces son cuestiones a tener en cuenta, sobre todo el tema de ruidos a terceros, son temas complicados que hay que tenerlos en cuenta y hay que analizarlos al momento de instalar un equipo de estos. Y bueno, por este motivo es que se decidió, digamos, ya reemplazar la máquina que había en esta azotea, pero fíjense que en primera instancia, por así decirlo, la evaluación o el requerimiento era directamente colocar una máquina de gran porte de la misma capacidad que la que tenía el original. No recuerdo bien la capacidad, pero creo que estaba en el entorno de las entre 150 y 180 toneladas aproximadamente. Y de esa manera, bueno, hacer obviamente todo el movimiento asociado para poder justamente hacer el reemplazo de la máquina. Muchas veces, por ejemplo, o podría ser más sencillo hacer el desmantelamiento de la máquina que está operativa, porque bueno, uno la va, por así decirlo, cortando por pedazos para poder ir reduciéndola y de esa manera después poder maniobrarla, pero muchas veces una máquina nueva, en garantía, es muy complicado, justamente, por así decirlo, subirla por partes, hay que, por un tema de garantía, subirla entera, y ese movimiento de viaje puede verse bastante complejo de realizar. Entonces, fíjense, en este caso, como primera instancia teníamos esa opción, y después de haber hecho un análisis, se determinó que el costo del lisaje para la obra de una máquina de igual capacidad, igual tipo de porte, rondaba más o menos en ese momento el orden de los $80.000. Y en este caso, fíjense que se analizó una segunda propuesta superadora. En este caso se reemplazó esa máquina de mayor capacidad por una cierta cantidad de mini chillers, como les comentaba antes, asociados eh, del tipo modulares. Fíjense, en este caso tenemos una máquina líder que es de 2 módulos y pues tenemos una máquina esclava, un segundo grupo esclavo y hasta un tercer grupo esclavo. Podemos esto repetirlo, recuerden que eran hasta 16 unidades se podían asociar. Y fíjense, en este caso digamos, se colocaron la cantidad necesaria para cubrir la capacidad de la máquina original que estaba instalada ahí. ¿Y de qué manera se ejecutó este procedimiento, o principalmente el lisaje de estas máquinas? A través, fíjese, de este aparejo que se ejecutó y se colocó en la azotea para, a través de justamente un malacate, subirlos desde la posición de la vereda. Y todo este procedimiento, obviamente subiéndolos de a uno a la vez, entre la ejecución del aparejo y todo el movimiento, tuvo un costo de aproximadamente $15.000. Es decir, fue desde ese punto de vista una gran ventaja, no solamente económica, sino también operativa, y obviamente además que ya ese aparejo les queda instalado en la azotea para a futuro poder trabajar o poder subir cualquier tipo de carga que necesiten llevar hasta ese punto, ¿no? Bien. Después fíjense, acá tenemos otro caso de éxito. En este caso estamos viendo ya máquinas de mayor porte. En este caso fíjense que son chillers. En este caso que esta serie, que es la serie EWAD, tiene un rango disponible desde los 80 hasta aproximadamente las 550 toneladas de refrigeración, que en este caso sí son compresores del tipo tornillo. Bueno, algo para mencionar, no voy a entrar mucho en detalle, pero algo para mencionar es que Daikin tiene un diseño, digamos, registrado propio a través de un compresor de tipo monotornillo. No suelen ser dos tornillos solidarios como, digamos, generalmente se ven en las distintas máquinas del mercado. Y fíjense, en este caso ya, como les comentaba antes, al ver máquinas de gran porte, que estamos viendo de fondo de forma necesaria una grúa. Es decir, todo este tipo de máquinas van a requerir un trabajo de izaje asociado, es decir, tenemos que
coordinar la disponibilidad no solamente de la grúa, sino justamente todo el movimiento asociado que se tiene que hacer para carga, descarga, desde el camión y obviamente hasta el punto en el cual quede asentado e instalado en la obra. Fíjense, en este caso también permiten modo calor por bomba, es decir, permiten agua caliente hasta una salida de 55 grados. Y en este caso, digamos, este tipo de máquinas de gran porte ya vienen con digamos, un bus de control a través de un sistema de PLC que nos permite una gran cantidad de variables, no solamente poder monitorearlas, sino también poder justamente controlarlas de forma digamos, de forma inmediata en vivo. Bien. Bueno, y acá esta la dejé para justamente comentarles un poco lo que hace justamente la tecnología de punta o digamos, la última tecnología disponible desde el punto de vista de eficiencia con respecto a algo que era, digamos que de alguna manera es necesario viene necesariamente en combo al momento de tener un equipo rotante, que es el rozamiento, ¿no? O sea, uno cuando habla de un motor, cuando habla de un compresor, cuando habla de un equipo que genera movimiento relativo respecto de otro, necesariamente el rozamiento, es decir, las partes que friccionan para generar ese movimiento, siempre viene en combo, ¿no? O sea, siempre está presente y uno tiene que tratar de trabajar lo mejor posible para controlarlo, disminuirlo y de esa manera poder dar una buena o una extendida vida útil a ese elemento. Bueno, ya hace un tiempo, digamos, hay un desarrollo muy interesante en el cual digamos, se presentan compresores que son de tipo centrífugo, es decir, que ya tienen una capacidad que es del orden de las 90, 100 toneladas para arriba, es decir, arrancan en esa capacidad para arriba, que tiene un desarrollo en el cual el eje, o sea, acá estamos viendo digamos, la foto del compresor, por así decirlo, el eje que rota, que tiene la turbina, en este caso levita a través de un campo magnético y gira dentro del compresor sin fricción alguna. ¿Por qué? Porque justamente el eje está suspendido en el aire, no está rozando ninguna pieza metálica con ninguna pieza metálica, y eso genera no solamente un gran beneficio desde el punto de vista del ruido, porque directamente al no haber fricción no tenemos contacto entre piezas metálicas, por ende disminuimos notablemente el ruido, sino que además son compresores que no requieren aceite. Justamente como no tenemos fricción, no tenemos contacto entre piezas metálicas, no requiere aceite. Es decir, es un gran desarrollo tecnológico, realmente digamos, muy disruptivo, por así decirlo, y que genera un beneficio desde el punto de vista no solamente de mantenimiento, de extensión de la vida útil, sino también desde el punto de vista de eficiencia, ya que permite una velocidad de giro mucho mayor y justamente controlar el flujo de refrigerante de forma mucho más específica y sobre todo sin la necesidad no solamente de tener aceite en el circuito, sino también de poder justamente generar un mantenimiento mucho más prolongado de lo que se requiere para un compresor de tipo tradicional, ¿no? Fíjense, bueno, acá tenemos un esquema de lo que sería el eje, las distintas bancadas y lo que les comentaba antes con respecto a, a su tecnología. Entre otras cosas, fíjense, reduce del orden del 22% la necesidad de los service. Realmente mucha menor cantidad de intervenciones para lo que son reparaciones. Y sobre todo la gran ventaja de que son muy silenciosos. Bien. Ok. Bueno, perfecto. Buenísimo, Mati. Gracias por esta parte. Mariano, te cedo la palabra si querés abrir una rueda de preguntas, si no,
como nosotros por esta parte hemos llegado a hacer un barrido, digamos, interesante de lo que es nuestros productos, y las tecnologías y las aplicaciones de estos productos. Sí, totalmente. La verdad que agradezco nuevamente y valoro muchísimo el esfuerzo que hiciste Matías y Horacio para meter tanta cantidad de información y conocimiento en tan poco tiempo. Yo quiero, bueno, mientras que agradezco y cierro un poquito, abro la posibilidad a aquellos, si tienen alguna consulta, por ahí la veo a Victoria, Eva, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, abran el micrófono y escuchamos, y si no, yo los puedo leer en el chat. Mientras tanto, no me queda más que agradecerles nuevamente, contarles que ya estamos pensando en el próximo año, en el primer cuatrimestre del 2026, para organizar ya sea algún curso de estas características o también, ¿por qué no?, llegar a ser posible la visita a la planta, donde Horacio y Matías nos han contado que tienen preparado ahí unos espacios acondicionados con equipos y con diversas maquinarias para poder ver un poco en la práctica todo esto que estamos viendo o que hemos visto en estas 3 clases. Bueno, Quizás ¿alguno quiere hacer una pregunta? yo Escuchamos. les Sí, sí. hago así al auditorio en general, les hago una pregunta, porque a veces uno se mete tanto en esta materia que no llega a bajar el nivel, digamos, y no lo digo peyorativamente, sino simplemente es capaz que ustedes requieran que sea de otro enfoque la materia que estuvimos dando. Eso quizás en la interacción que vos tengas con los grupos, Mariano, puedas recoger información, porque quizás una pregunta es muy específica, a veces hay que estar muy metido en la materia digamos, y capaz que decir, no, pero si bajaras un poquito más el nivel, podríamos, digamos, acoplarnos o quisiéramos, no sé, un diseño en particular de alguna instalación de aire acondicionado. O sea, los invito a que también reprogramemos la charla, porque ya les digo, nosotros arrancamos con un nivel para nuestros instaladores que saben ingeniería, que hace años que vienen manejando aire acondicionado y las termomecánicas, entonces, digamos, no puedo estar a ese nivel y no saber qué está pasando, pero sí los invito a que podamos tener esta interacción y que nos ayuden a ayudarlos, ¿no? Sí, Horacio, yo entiendo perfectamente, entiendo lo que estás diciendo. A lo mejor no es bajar el nivel exactamente lo que vos proponés, sino generar un enfoque que a lo mejor tenga que ver con alguna especificidad con nuestras profesiones, que tal vez no estamos en la búsqueda, en algunos casos, de tanto tecnicismo o tanta cuestión más ingenieril, sino también incorporar alguna mirada más desde el diseño, como vos bien decías, o no. Pero bueno, me parece a mí fantástico este tipo de encuentros y cursos, porque en definitiva lo que nos va a permitir es ir moldeando esto en el transcurso del tiempo. Y me da la sensación que es absolutamente útil y enriquecedor haber participado de estas clases. Yo veo a Evelyn que está intentando escribir, no sé si Evelyn tenés micrófono y preferís hablarnos o Hola, escribir, buenas. no sé. No Hola sé si se Victoria, escucha te ahí. escuchamos. Sí, sí, te Perfecto, hola, escuchamos. buenas noches. Yo trabajo como proyectista termomecánica en un estudio y realmente quería escuchar su charla porque había cosas que me habían quedado inconclusas y eso me ayudó un montón. Lo que sí veo que capaz que les pueda dar una mano para charlas a futuro es el hecho de cosas que estoy viendo en estudios de arquitectura que interfieren mucho en cómo pensar la termomecánica, en alturas mínimas de cielo raso, en cómo ubicar las cañerías, porque no dejan espacio de nada, piensan que en general dicen que se conecta todo con Wi-Fi, básicamente. Entonces, capaz a los arquitectos en general darles como una noción
de cómo se ubican las cosas, como para poder terminar de darles una mano. A mí igual me sirvió la charla que dieron ustedes porque había cosas que me habían quedado sueltas, pero perfecto. Sí, Evelyn, eso es entendible porque por eso yo decía, quizás me expresé no con la palabra adecuada de bajar de nivel, sino simplemente es tratar de entender o acompañarlos en alguna decisión proyectual de decir, bueno, ¿cuáles son los espacios requeridos para, no sé, una instalación de BRB? Bueno, que tengamos una azotea, que tengamos entretechos, que tengamos un pleno. ¿Y para qué? Y bueno, la azotea para poner las condensadoras, los plenos para bajar las galerías. El entretecho es para pasar las cañerías horizontal y poner los equipos. Bueno, ese tipo de cosas nosotros las damos por hecho, lamentablemente, pero porque es es una materia que ya la tiene aprendida nuestro instalador. Por eso es que, bueno, solicitaba una bajada de línea que podamos ayudarlos y a comprender y a pensar. Lo que sucede con nuestra profesión es que minimizamos que el aire acondicionado requiera espacios. Lo minimizamos al extremo y a veces ni siquiera lo queremos ver el equipo. Yo les mostraba ejemplos cómo tapan una condensadora, cómo tapan un anillo interior, porque estéticamente no va con el estilo que hemos diseñado los ambientes y bueno, terminan digamos, con deficiencias esos equipos porque realmente no rinden lo que tendrían que rendir y hace que la profesión nos olvidemos de estos aspectos. Así como una ventana da iluminación y ventilación, bueno, un aire acondicionado tiene sus particularidades que deberá ser atendido. Así que bueno, los invito a que más tarde, más Ahí, temprano, le acerquen preguntas a Mariano y capaz que podemos reorientar alguna de la teórica que dimos, las teóricas que dimos y tratar de acompañarlos más, ¿no? sí, fantástico. Victoria, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, primero agradecer. Si bien yo, por ejemplo, no trabajo en la parte más técnica como Evelyn, sí me gustó en alguna de las teóricas como tener en cuenta ciertos aspectos o lo que mostraron un poquito de, no sé, en más de los primeros, no tanto los equipos grandes, fue al principio que mostraron, sí, como por ejemplo en un balcón hay que tenerlo en cuenta para que ventile, que chupe el aire. En la parte de pensar en el diseño, eso como que sí no lo mostraron, o no sé, en los errores de que la planta está crecida arriba del equipo, entonces hay que tener en cuenta de eso, pero sí me ha pasado en una obra que por no pensar cómo íbamos a refrigerar un polideportivo, de golpe dijeron, bueno, vamos a poner BRB. Y de golpe sí, es verdad, los ductos son por dónde los pasas al pleno, que chupe el aire por arriba, por abajo. Entonces, no sé, en un aula de golpe tengo un tabique gigante, porque ahí tengo el ducto, o bueno, yo trabajo para un colegio. O por ejemplo, no sé, obviamente esos ductos tienen que estar liberados. Me ha pasado a decir, ¿podemos poner cartelería? No, por favor, que eso tiene que salir de entrada y salida, ¿viste? Mm. Entonces, nada, como que sí, tener más noción de las dimensiones también de cada ducto y eso, la realidad es que me gustó la charla, como que vi más en detalle, más allá de instalaciones que vemos, las conexiones, los headers, los joints y demás, bueno, poder verlo más con una foto más real, más actualizada, los equipos que hay. Me gustó esto de que hay equipos para traer al modernismo a los equipos más obsoletos sin tener que cambiar todo. Eso está muy interesante también, el caso de que si toca. Así que nada, agradecerles. Por favor, Bueno, faltaba gracias. más, por favor. Gracias, Aparte, Victoria. Bueno, hago un comentario rapidito, sí, por favor, ¿no? Lo que quieras, Mati, el tiempo que quieras. que, o sea, justamente como comentaban tanto Evi como Victoria, lamentablemente en la obra es como que cuando llega el servicio termomecánico ya está todo decidido, está todo listo, te pones acá, ya acá, pinchás acá, pin, pin, no, o sea, lamentablemente, como dice Horacio, y como ya seguramente habrán pasado en distintas experiencias,
Se requieren espacios mínimos, se requieren criterios de instalación para justamente tener en cuenta no solamente ductos, sino servicios, tendidos. Hay muchas cosas asociadas al sistema en sí que es muy recomendable tenerse en cuenta en una etapa temprana de diseño para justamente evitar dolores de cabeza a futuro cuando uno ya está montando, ¿no? Es interesante lo que dijo Victoria en cuanto al manejo del aire, porque más allá de cómo se pone el equipo, dónde se pone, cómo circula y todo lo demás, el manejo del aire dentro del mismo ambiente eh, tiene un proceso de decir, bueno, lo arrojo o lo distribuyo desde el cielo raso o desde una viga, pero lo tengo que retornar a nivel de suelo, con lo cual me estoy garantizando que todo el ambiente está barriéndose en forma circular o de una punta hacia la otra. Si colocamos una reja siempre en aire acondicionado siempre hay una inyección de aire, le llamamos alimentación, y un retorno. Y esos a veces los arquitectos nos olvidamos, creemos que solamente hay que inyectar y, digamos, una sobrepresión, el aire se va a ir por algún lado. Entonces, si la reja está de la alimentación al lado de la de retorno, el aire va a hacer el recorrido más fácil, va a pegar la vuelta, y si está a 50 centímetros, pega la vuelta en 50 centímetros, y no fue hasta la otra punta del ambiente. Con lo cual, no solo la instalación hacia un buen aire acondicionado, sino una buena distribución de aire hacia el confort del ambiente. Y siempre lo menciono que el aire acondicionado es un tema de sensación. Si el ocupante no tiene una sensación de brisa fresca, nunca va a lograr, por más que tenga la capacidad, el equipo, que sienta confort. Al menos esa velocidad, como ya lo he repasado, lo he mencionado anteriormente, entre 0,5 metros por segundo o 1 metro por segundo, esa vena de aire nos tiene que estar inyectando o sentirla. Hay veces que perjudica, porque a veces que, bueno, dependiendo un poquito cómo nos pegue, porque a veces te pega muy en la nuca o sentís frío, pero bueno, toda esa circulación de aire está acompañada o tiene que estar acompañada con la instalación del aire. Pero hay mucho que hablar y bueno, podemos seguir bastante. Más que nada quiero Seguro. atender a las cuestiones que ustedes tengan ahora, si no, las dejamos por escrito en otro momento, no hay problema. Gracias. Bueno, chicos, son las 21 horas. Perfecto, On time. cronometrado On time. fue. On time. Bueno, les agradezco nuevamente, los saludo, agradezco a todos los que estuvieron acá presentes hasta este momento, a Horacio, Matías en especial, a la empresa Daikin. Y bueno, con aquellos que estén en los demás cursos, nos vemos mañana, pasado, y bueno, lo que queda de este mes de noviembre para finalizar con los seminarios y cursos pendientes del ciclo de formación permanente. Y bueno, comprometidos a seguir adelante y seguir construyendo con Daikin, con Horacio, Matías y con todo el resto, más contenidos y más actualización. Así que Bueno, nada más, los saludo, les deseo buena muchísimas semana. gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, Fernando, Mariano, y buen año para todos, porque ya se nos está pasando el año, así que agradecidos también nuevamente a la facultad por darnos este espacio. Darnos el espacio, tal cual. Saludos, gracias. Que estén Gracias muy por bien. participar. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.